Romanos capítulo 8, del verso 26 al 28, nos habla el gran tema, o el tema principal de estos versículos, es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Pero hagamos una especie de recuento de lo que venimos hablando desde algunos versos atrás respecto a esta verdad que introduce el apóstol Pablo en la vida cristiana, es a saber el sufrimiento que al solamente mencionarlo, muchos cristianos no les parece la idea, les decepciona, porque también tienen una errónea idea o concepto del Evangelio, que ellos creen que desde que llegamos al Evangelio, el cristiano nunca más tendrá un problema, una enfermedad, una lucha y una dificultad. Eso es muy propio de un evangelio, o mejor dicho, un falso evangelio u otro evangelio, como Pablo se lo dice a los Gálatas, el famoso, o tristemente famoso, evangelio de la prosperidad, que aboga por esto, que como somos hijos de Dios, hijos de Abraham, y Abraham fue riquísimo, nosotros también tenemos que ser prácticamente millonarios, todos nosotros, y ninguno tiene que estar enfermo, ninguno tiene que pasar estrechez económica, ninguno tiene que tener problemas, y todos tienen que estar viviendo siempre prácticamente ricos y sin ninguna enfermedad. Pero eso es muy, pero muy contrario a lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué dice? El apóstol Pablo ya nos ha enseñado en este capítulo 8 de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También ya sabemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, nuestro Señor y Salvador. También Él dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en la parte B del versículo 17, Pablo introduce el sufrimiento cristiano. Esa es una novedad, y lo que hemos conversado el domingo pasado y hoy va a girar en torno al sufrimiento de la vida cristiana. No nos tiene que tomar por sorpresa a nosotros, puesto que el Señor dice en su bendita palabra que en el mundo vamos a tener aflicción. Y el discípulo no es más que su maestro. Así como lo hicieron con el maestro, nuestro Señor Jesucristo, que lo aborrecieron, lo maltrataron, lo vituperaron, le escupieron, lo maltrataron. Así va a suceder con nosotros también. Bástele al discípulo ser como su maestro. Porque si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció primero, dice el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros estamos claros hasta ahí de las condiciones que pone el Señor Jesucristo, las condiciones del reino de Dios. ¿Ya? Estamos claros nosotros que el mundo nos aborrece por una causa, porque ni usted ni yo somos del mundo. Para que un hermano, una hermana pueda ser aceptado por esta sociedad o por su familia, hermano que no conoce al Señor, para que su familia lo acepte a usted, usted tiene que transar con ellos, tiene que parecerse a ellos. Y en su afán de parecerse a ellos y de caerles bien a esta sociedad y a su familia incrédula, paulatinamente también se va a ir alejando del Señor. Como bien lo dice el apóstol Santiago, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. No podemos ser amigos de las tinieblas y amigos de la luz. No puede una fuente
echar dos clases de agua. O damos agua dulce o damos agua amarga. No se puede servir a Dios o a Mamón, a Dios o a las riquezas. Entonces, teniendo claro eso ya, sabemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El asunto es cómo lo tomamos nosotros. Dios usa el sufrimiento como un instrumento para, dijimos en su momento, para mantenernos con la cabeza en alta, en puntillas, así como la creación misma gime, esperando ese bendito día cuando Cristo regrese por la iglesia, cuando Dios se manifieste en su reino, porque la creación misma será libertada de esta corrupción, de esta vanidad. Y como dice Pablo en la parte B del versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, ¿juntamente con quién? Juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Porque Pablo le dice a Timoteo también que ha seguido su conducta, ha seguido su bondad, su longanimidad, ha seguido su amor, ha seguido su fe, pero también ha seguido sus persecuciones, sus prisiones. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, porque debes saber esto, Timoteo, que el que quiere vivir piadosamente en Cristo el Señor, debe saber una cosa: tú y todo el que quiera vivir piadosamente, que va a padecer persecución. Esa es una máxima, esa es una ley. Nadie la puede quebrantar. Si usted y yo queremos vivir piadosamente, debemos saber una cosa: usted y yo vamos a padecer persecuciones. Pablo, ¿cuántas veces le dijo a la iglesia: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, verso 18. Porque el anhelo ardiente de la creación de Dios es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, está frustrada desde ese punto de vista, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, grábese esa palabra, la creación gime, clama, gime dentro de sí. Recordemos que uno de los recursos que usa la literatura judía es personalizar. Aquí Pablo está personalizando a la creación. Así como el domingo pasado vimos los salmos que hablan respecto a la creación como una persona. Aquí el apóstol Pablo está personalizando la creación y dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero no solamente gime la creación, sino que también gemimos nosotros, verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, las arras, el anticipo del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos, no solamente la creación, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué esperamos? ¿Qué gemimos? La adopción, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y la adopción en el sentido de que aún estamos en esta naturaleza pecaminosa, carnal. El pecado remanente que está en nosotros nos asedia todavía y tenemos que hacerle frente, tenemos que hacerle la guerra todos los días. Seremos adoptados hacia futuro en el sentido de que cuando Cristo vuelva por nosotros en su segunda venida, ya esta naturaleza pecaminosa carnal nunca más nos hará la guerra y tendremos una conexión tan rica y estrecha con nuestro Padre Celestial que el pecado nunca más nos separará y que verdaderamente allí seremos verdaderos.
bueno, somos verdaderos hijos de Dios, pero en el sentido de que no va a haber nada que nos separe. El pecado ni nuestra naturaleza pecaminosa carnal nos va a separar allí y vamos a tener una relación mucho más rica, mucho más estrecha con nuestro Padre Celestial, porque ahora nosotros hemos sido adoptados, ahora somos hijos de Dios, pero nos frustramos al igual que la naturaleza porque vemos que el pecado nos hace la guerra, el pecado nos impide de tener una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. De ese punto de vista, gemimos también nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y los versículos que tenemos en esta noche siguen en ese mismo tenor respecto a las aflicciones, respecto al sufrimiento que tenemos que enfrentar hoy mientras vamos peregrinando hacia nuestra patria celestial. Nos habla también los versículos de hoy respecto de la providencia de Dios. El apóstol Pablo presenta estos versículos, en estos versículos la verdad de la providencia de Dios. Las vivencias, las situaciones que el cristiano enfrenta no están en las manos del destino o del azar, sino en las manos de Dios Todopoderoso que tiene un propósito en nuestra existencia. Nada de lo que enfrentemos nosotros, bueno o malo, es causa del destino, del azar, sino que todo tiene una causalidad. Todo está en el decreto de Dios, todo está en la providencia de Dios. Entonces las vivencias, las situaciones, por muy adversas que vivamos, no es por causa del azar o del destino, sino porque Dios tiene un propósito en nuestra existencia. Todo juega a favor de Dios. Todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo que pueda hacer usted, pueda hacer yo, incluso nuestro pecado, le es útil a Dios en su providencia para el propósito que tiene designado desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Dios quiere que seamos conscientes que aunque caminemos en el valle de sombra de muerte, Él está a nuestro lado, guiando nuestras vidas y transformándolas por medio de las circunstancias que vienen a ella. Romanos 8, del 26 al 28, nos detendremos acá en estos 3 versos solamente. Y de igual manera, esa es una conexión que hace con los versos anteriores. Y vamos a ver, mire, vamos a ver que la naturaleza, la creación gime, nosotros gemimos, y ahora nos enteramos en los versículos de hoy que el Espíritu Santo también gime a Dios el Padre por nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, vemos aquí la providencia de Dios actuando en nosotros. La palabra gemir lo usa la naturaleza, la usamos también nosotros, y el Espíritu Santo también, como lo muestra el versículo 26. El Espíritu Santo también gime con el propósito. ¿Cuál es el propósito de su gemir? Ayudarnos en nuestra debilidad. Le invito por favor que vaya rápidamente al Evangelio por San Juan, capítulo 14.
sin perder Romanos, Juan capítulo 14, verso 16 y 17. Antes de ser alzado al cielo, el Señor Jesucristo le dice a los suyos que era necesario que se fuera Él, pero también era necesario que el Padre enviara el otro Consolador, el Espíritu Santo. Dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Note, por favor, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Nosotros decimos siempre el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos, pero aquí está diciendo que antes que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, Cristo también era el Consolador para los suyos. O sea, de ese punto de vista, con este verso 16, ya deducimos y podemos bien decir, y no nos equivocamos, que el primer Consolador es nuestro Señor Jesucristo. Y en cierto sentido, el segundo Consolador es el Espíritu Santo. Y no estaríamos mal en ese planteamiento. Pero nosotros asociamos, ¿cierto?, el Consolador siempre al Espíritu Santo solamente. Pero aquí dice claramente, y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesucristo, y os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que no es otro que el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús prometió que enviaría otro Consolador. Del griego parakletos, que quiere decir uno que está a nuestro favor, el ayudador, uno que viene en ayuda. Entonces el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, habita en nuestro cuerpo, como lo dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, ha venido con un propósito definido. Y en esta noche estamos viendo que es nuestro ayudador, nuestro paracletos. Y el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? Intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Ya nos enteramos que gime la naturaleza, gemimos nosotros los hijos de Dios y gime también el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Alguien podría decir, Cristo intercede por nosotros. Bien decimos. Eso lo enseña la carta a los hebreos. Cristo el Señor es nuestro sumo sacerdote y en este momento Él está intercediendo en el lugar santísimo, en la presencia de Dios por usted y por mí. Pero el Espíritu Santo, que ha venido como nuestro paracleto, como nuestro ayudador, también gime con nosotros en nuestro clamor. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué pedir. Y es allí donde el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros, gime con gemidos indecibles. Esta verdad aborda el apóstol Pablo en el contexto del tema del sufrimiento. Es en el contexto del sufrimiento, no nos perdamos eso, porque un texto tan sacado de contexto es el verso 29 al cual vamos a arribar y vamos a terminar, espero en breves minutos más. Ese verso 29 tan sacado de contexto, no nos olvidemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en un contexto de sufrimiento. Porque el que quiere vivir piadosamente para el Señor debe convencerse más temprano que tarde que va a padecer persecuciones, va a tener sufrimiento.
Dice el Señor a los suyos, Padre, en Juan 17, Padre, ahora yo ya no estoy en el mundo, culminando su obra. Aún no iba a la cruz todavía, pero ya dice, ya no estoy en el mundo. Ya se ve al lado de la presencia de Dios el Padre. Yo a los tuyos los guardaba cuando estaba con ellos. Ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Yo los guardaba, yo los cuidaba en tu nombre. Y ahora que va al Padre, Él ruega que seamos uno en perfecto, en unidad, como Cristo el Señor con el Padre es. Y también Él anuncia que ahora viene otro Consolador que estará con la iglesia, porque no estamos abandonados a nuestra suerte aquí en el mundo, sino que Dios está con nosotros. Es promesa de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta verdad que aborda el apóstol Pablo está en el contexto, no nos olvidemos, del sufrimiento que el cristiano enfrenta en este peregrinaje hacia su patria celestial. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos caminar y avanzar en nuestra santificación. ¿Está de acuerdo con eso? Ya hemos pasado por el capítulo 7, un cristiano que es nueva criatura, es cristiano, es hijo de Dios, pero viviendo en sus propias fuerzas. ¿Y qué vimos allí? Puro fracaso, de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. Pero el capítulo 8 es la vida cristiana vivida en total dependencia y poder del Espíritu Santo. Entonces, es por el poder del Espíritu Santo que podemos caminar y avanzar en nuestra santificación. Es por su poder que podemos hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa carnal. ¿Qué dice Romanos 8, 2? Porque la ley, Romanos 8, 2, porque la ley, y ahí ley es poder, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, es decir, del poder del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo viene a nuestro ser en ayuda. ¿Por qué? A causa de nuestra debilidad, dándonos vida espiritual y el poder para nuestra santificación. Pero el apóstol Pablo señala en los versículos de hoy otro aspecto en el cual el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Volvamos a leer, por favor, el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración tiene un propósito muy determinado por Dios. ¿Cuál es ese propósito? Muchos dirán, si Dios sabe de qué tenemos necesidad, antes que se las pidamos, entonces no interrumpamos al Señor. Es el pensamiento del flojo. Si Dios sabe de qué tenemos necesidad, entonces no lo molestemos, está muy ocupado. Si el Señor sabe de qué tengo necesidad, mejor ni voy a orar. No, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero también el Señor nos manda en su palabra a orar sin cesar. Porque la oración es un mecanismo muy útil en las manos de Dios. Entonces, la oración tiene un propósito que Dios ha determinado. ¿Cuál es ese propósito? Que sean a través de ellas, o sea, a través de las oraciones, que lo que Él ha decretado
para la vida del creyente pueda llegar. Todo lo que Dios ha decretado para su vida y para mi vida, Dios las hará llegar a través de nuestras peticiones que hacemos en nuestras oraciones. ¿Sabe Dios que necesitamos del pan diario, cierto? ¿Sabe Dios que necesitamos del alimento en nuestra mesa? Lo sabe. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6, del 9 en adelante, el Padre Nuestro, la oración modelo. De todas maneras, el Señor Jesucristo nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día. Dios sabe, pero Él quiere que también usemos las oraciones para pedirle a Él. Es a través de las oraciones, queridos hermanos, sus oraciones y mis oraciones, que Dios usa ese canal de las oraciones para llevar a cabo todo su decreto que tiene establecido para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Y para llevar a cabo su decreto, Dios usa una herramienta, y esa herramienta es su providencia. El Espíritu Santo viene a nuestra ayuda en medio de nuestras oraciones y peticiones, porque debido a nuestra naturaleza pecaminosa y temporal, lo que Él llama nuestra debilidad, no sabemos qué pedir, no pedimos lo que conviene. ¿Acaso este verso, Pablo está diciendo que él no sabe orar? No está diciendo eso. Él sabía cómo orar, él sabía la oración modelo. Nosotros sabemos cómo orar. ¿Cuál es el orden? Si usted, ya que mencioné la oración modelo o el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, a sus apóstoles: vosotros no oraréis como los hipócritas, usando vana repetición y contando las pelotitas, ¿cierto? Pensando que por su palabrería serán escuchadas. Y llega al verso 9 y le dice: vosotros oraréis así, Padre nuestro. Y esto es lo principal de nuestras oraciones: que el nombre de Dios, el nombre de nuestro Padre, sea glorificado en el universo entero, por todas sus criaturas, incluyendo a nosotros, por supuesto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pablo sabía cómo orar, cómo sostenerse en oración, pidiendo el sustento diario, el perdón por sus enemigos, por su prójimo. Sabía permanecer en oración pidiendo el fruto del Espíritu Santo, fuerza para seguir anunciando el Evangelio y expandir el nombre de Cristo a través de los distintos viajes misioneros que pudo llevar a cabo. Él sabía cómo orar. A lo que se refiere el apóstol Pablo es que hay situaciones diversas, tan complejas y variadas, que hemos enfrentado, estamos enfrentando o vamos a enfrentar el día de mañana, que no vamos a saber cómo entrar ni salir, qué pedir. ¿Acaso alguno de ustedes no ha enfrentado alguna situación así ya, de sufrimiento, de adversidad, que estamos orando, no nos concentramos, no sabemos cómo pedir? Les digo una cosa y le adelanto algo: si usted no está sufriendo en este momento, se lo doy firmado, porque lo dice la palabra del Señor. Si usted no está sufriendo en este momento, bueno, alabe a Dios, glorifique a Dios. Pero el día de mañana el sufrimiento llegará. Hay algunos hermanos que están pasando ya el sufrimiento. Otros lo pasaron ya. Otros lo hemos pasado. A lo mejor usted ahora actualmente lo está pasando. Hay algunos que no lo está pasando, pero mañana va a llegar el sufrimiento a su vida. De una cosa estamos seguros: que sí o sí
el sufrimiento llegará a su vida y llegará a mi vida. El tema es cómo lo va a abordar usted, cómo lo voy a abordar yo, porque aquí cuando llegue el sufrimiento no hallamos cómo pedir, pero allí está nuestro ayudador, el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestras oraciones, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, a veces no, ni siquiera tenemos la fuerza para doblar nuestra rodilla y orar a Dios. Sin embargo, está el Espíritu Santo allí intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo gime y pide para nosotros, no de acuerdo al deseo de nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo gime y pide a Dios el Padre lo que usted y yo necesitamos, no lo que queremos. ¿Se da cuenta? Que el gemir del Espíritu Santo es distinto al gemir suyo y mío. Y es aquí donde muchos cristianos se espantan si no están cimentados. Como dice la alabanza, no predicamos alabanza, pero es que hay himnos tan inspiradísimos. Solo se saca de raíz lo que no es profundo. ¿Cuántos pseudos cristianos, y digo pseudos cristianos porque si son cristianos de verdad nunca abandonarían al Señor, nunca abandonarían la congregación? ¿Cuántos pretendientes o que hacen profesión de cristianos abandonan el evangelio, abandonan la iglesia, abandonan las reuniones cuando viene el sufrimiento? Porque tienen un concepto errado y equivocado del evangelio. Creen que el Señor vino y murió por ellos en la cruz para que nunca más tuvieran ningún problema, nunca más tuvieran falta de dinero, siempre tuvieran trabajo, siempre tuvieran salud, siempre tuvieran dinero, siempre tuvieran amor, siempre tuvieran fortuna, siempre fueran lindos, siempre fueran lindas, nunca engordaran, nunca nos pusiéramos canosos. La eterna juventud. Y al mínimo problema, dicen la siguiente frase, que es más vieja que el hilo negro esta frase: entonces nos vamos de la iglesia. ¿Ha escuchado algún cristiano usted o no? Raro. No, más común, lamentablemente, más común de lo que creemos. Entonces nos vamos de la iglesia. Tantos años llevo sirviendo al Señor, tantos años llevo sirviendo al Señor y ahora estamos más mal que antes. ¿Seguro más mal que antes? Recuerde la parábola del sembrador. Parte cayó junto al camino, son los que al escuchar la palabra viene el malo y arrebata la semilla y no alcanza a perdurar allí, le arrebata la semilla. El que cayó entre pedregales, entre espinos, al momento recibe la palabra con gozo. No voy a ir a Mateo 13, ahí está la parábola enseñada por el mismo Señor Jesucristo y explicada por él mismo. Lo de junto al camino, lo que cayó en pedregales, son aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo. Son aquellos que vienen a la iglesia y se gozan con la palabra, se gozan con las alabanzas. Reciben al instante, al momento la palabra con gozo. Pero luego al venir las aflicciones, luego tropiezan y caen y vuelven atrás. Y la palabra de Dios, la semilla de Dios se pierde. Porque el afán, la ansiedad, el amor al dinero, las riquezas, el que cayó junto a entre espinos, los espinos ahogan la semilla. ¿Ya? Y el hermano le da más énfasis a lo material que a lo espiritual. Y cuando viene la aflicción y la prueba,
vuelven atrás. Y esa palabra que recibieron con gozo se hace infructuosa y se pierde la semilla. Pero el que fue sembrado el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra, la recibe y la pone por obra. Ese es el que da fruto, cual 30, cual 60, cual 100 por uno. Entonces, ¿por qué debemos orar en las dificultades? ¿Pero qué debemos orar en las dificultades, en una situación difícil en específico? No siempre lo tenemos claro. A causa de nuestras perspectivas imperfectas, a causa de nuestras mentes finitas, nuestras mentes frágiles, limitadas espiritualmente, nosotros no estamos en capacidad de orar de una manera absolutamente conformada a la voluntad de Dios. No se nos olvide de que todavía está nuestra naturaleza pecaminosa carnal, todavía tenemos lucha con nuestro pecado remanente. Entonces, muchas veces no sabemos qué pedir en una situación de aflicción. Pero el apóstol Pablo enseña que en medio de dicha debilidad, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y pide al Padre lo que realmente nos conviene. No lo que su corazón y mi corazón desea. Porque si usted en este momento está en una aflicción, en una dificultad, ¿qué le pediría al Señor? Una vez que termine el mensaje, vamos a ir a la oración. ¿Qué le pediría usted al Señor? Señor, quítame esta aflicción, ¿cierto? Quítame esta enfermedad, quítame este problema. Pero ¿sabe cómo ora el Espíritu Santo? Dice, no, Señor, no le cumpla. Como nosotros pedimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, motivado por el orgullo, motivado por nuestro ego. A nosotros no nos gusta el sufrimiento, a nadie le gusta el sufrimiento. Queremos que la prueba dure un día y la enfermedad un día. ¿Se acuerda que yo siempre le digo, oiga, ojo, el pastor no es un chamán, no es que aquí es algo mágico, oramos, lo ungimos y listo. Oramos, lo ungimos y Dios se encargará, Dios hará misericordia, Dios sabrá cuándo. El pastor no le va a mover ni un milímetro la mano a Dios de su voluntad. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si estamos en una dificultad y al momento de llamar a la oración más rato, cómo pediríamos? Algunos le dirían, ¿hasta cuándo, Señor? Padre, levántame la prueba. Lo declaro, lo decreto, lo sello con 3 candados, no sé. Lo declaro, lo sello, no acepto un no por respuesta. Tanta ignorancia que se escucha en muchas iglesias. Decláralo, decrétalo. Eso es confesión positiva, eso es nueva era, si usted quiere. Eso no es cristianismo. El cristianismo verdadero es, niégate a ti mismo, toma tu cruz de cada día y sígueme. Entonces, ¿cómo oraríamos nosotros? Padre Celestial, llevo tantos años ya con esta aflicción, llevo tantos meses. Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Libértame. Pero el Espíritu Santo no ora de esa manera, no gime de esa manera. El Espíritu Santo pide lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos lo que queremos, lo que desea nuestro corazón. Y ahí hay 2 oraciones muy distintas. ¿Se da cuenta? Que nosotros oramos aquí arrastrados en la tierra, todo terrenal, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, pobrecito. Y el Espíritu Santo sí que intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y Él pide al Padre no lo que
pastor quiere o lo que usted quiere, su corazón quiere, sino que el Espíritu Santo pide a Dios el Padre lo que usted y yo necesitamos. A lo mejor usted necesita un tiempo más llevar a cuesta la dificultad. A lo mejor usted necesita un tiempo más llevar el problema y llevar la enfermedad. Pero debemos saber que en la providencia de Dios todo trabaja para Dios, todo trabaja para su decreto, todo trabaja para su plan trazado. Y tenemos que ser humildes en ese sentido. El apóstol Pablo enseña que en medio de dicha debilidad, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda y pide al Padre lo que realmente nos conviene. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios es el que escudriña los corazones. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por usted y por mí, pero no de acuerdo a nuestros propósitos y deseos de nuestro corazón, que muchas veces pueden ser egoístas, sino que el Espíritu Santo intercede de acuerdo a los planes, a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo pide al Padre no lo que nuestro corazón desea, sino lo que nuestro ser necesita según la voluntad de Dios sobre nuestra existencia. Dice un pastor bautista reformado llamado John Stott. John Stott, yo doy alguna referencia de pastores, de hermanos puritanos, alguna frase importante. No eran unos peleles. John Stott no era un vago, un hermano que leía la Biblia a las 1500. John Stott predicaba en el púlpito que predicaba Charles Spurgeon en Inglaterra, en Londres. En ese púlpito predicaba John Stott, donde predicó Spurgeon, donde predicó Martin Lloyd Jones. En ese púlpito hay un letrero que tienen que leer y está así de grande para todos los que suben a predicar allí. Hay un letrero que dice: muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. Es un consejo que en buena hora pueden tomar todos los predicadores y predicadoras. En ese púlpito de Londres hay un letrero que dice: muéstranos a Cristo. Y todo el que sube allí a predicar tiene que leer ese letrero: muéstranos a Cristo. ¿Qué dice John Stott? Él se pregunta: ¿por qué no sabemos por qué cosas orar? Tal vez porque no estamos seguros sobre si debemos orar para ser liberados de nuestro sufrimiento, o orar para que se nos dé fuerza para soportarlos. Esa disyuntiva enfrenta a usted y yo. ¿Por qué no sabemos qué orar? ¿Por qué no sabemos cómo pedir? Porque no sabemos si pedir para ser libertados de los problemas de la aflicción, o orar para que Dios nos fortalezca para seguir enfrentándolo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Siempre pedimos: Señor, libértame, Señor, levante esta prueba, pues Señor, levante esta prueba, pues. Lo declaro, lo decreto ahora ya, en el nombre del Señor Jesucristo. Y me voy a levantar a las 3 de la mañana y voy a hacer cadena de oración y voy a hacer un ayuno, voy a hacer oración para que el Señor me liberte. Pero el Espíritu Santo dice: ay, Manuel, póngase el nombre suyo usted. El Espíritu Santo sabe que nos conviene a nosotros y gime con gemidos indecibles, y que el que escudriña todos los corazones, que es Dios el Padre, sabe la intención del Espíritu Santo, que está pidiendo lo que le conviene a usted y lo que me conviene a mí. Gemidos indecibles quiere decir sin palabra.
¿Ya? No es hablar en lengua por si acaso. No es sonidos guturales. No quiero hacer una parodia, no quiero, mucho menos, pero no es hablar en lengua, sonidos guturales, sino que los gemidos indecibles del Espíritu Santo son sin palabras, es una comunicación, es un gemir intratrinitario entre la Trinidad de Dios. Vamos a ir dando un par de ejemplos para que nos quede muy claro. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y aquí vamos a ver esto con mayor claridad. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, ahí está la intercesión de Dios, el Hijo, ¿cierto? Pero yo he rogado por ti. A ver, ¿cómo oraría usted y yo si el Señor Jesucristo nos dijera: Simón, Simón, ahí póngase el nombre de suyo, ¿ve? Manuel, Manuel. Claudio, Claudio, ¿ya? Y de ahí para atrás no me atrevo a nombrar a ninguno porque no hay que hacer cosas que tenga problemas. Ahí por aquí, ya. Richard, ¿ya? Marco. Ya, paro con los nombres para no tener problemas. ¿Cómo oraría usted si el Señor nos dijera: Manuel, Manuel, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Cómo oraría usted? ¿Cómo oraría yo? Padre Celestial, que no venga el diablo, por favor, que no venga, ¿cierto? Que no me zarandee. Pero ¿cómo intercede el Señor Jesucristo? Verso 32, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Y qué es lo que pide el Señor Jesucristo? Porque cuando dice el Señor, he rogado por ti, eso quiere decir que ha intercedido por él. Ya rogó por él, ya intercedió por él. Ya estaba orando por esa situación de Pedro. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? He orado por ti para que seas librado. No, he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor le está diciendo que sí o sí va a tener que ser zarandeado. El problema no se lo saca de encima. La dificultad no se la va a sacar de encima porque el Señor tenía un propósito para con Pedro. Que echara de ver lo engañoso que era su corazón, lo soberbio que era Pedro y lo equivocado que estaba el concepto tan alto, pero también tan equivocado que tenía Pedro. Dios también tiene con nosotros un propósito al usar el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo he rogado a ti, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dice Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire las patitas de este. El Señor le está diciendo: estás pedido por Satanás el diablo para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, no para que seas librado, sino para que tu fe no te falte. Mientras Satanás el diablo te zarandea, te zamarrea para todos lados, yo he pedido al Padre que tu fe no te falte. ¿Y sabe lo que le dice este hombre? Le dice: tranquilo, Señor,
no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino que estoy dispuesto a ir a la muerte. ¿Estaba equivocado Pedro respecto a su persona? 100% muy distinto, muy lejos a lo que iba a demostrar quién era él. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiera tratado de evitar que Satanás, el diablo, zarandeara a Pedro, Pedro no conoce quién es en realidad él, porque lo tuvo que aprender y de porrazo tirarse, humillarse y reconocerse tan indigno, tan falto, tan pecador, y reconocer que solamente del Señor es la honra, del Señor es la gloria y la alabanza eternamente y para siempre. Una simple muchacha le dice, tú también eres uno de ellos, eres un Galileo. Y él dijo, no, maldijo al tal hombre. Y lo negó 3 veces. Pero él estaba seguro que podía ir incluso hasta la muerte con el Señor. Incluso podía rendir su vida. Y le dijo el Señor, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces tuvo que comprobar y se dio cuenta de que era un miserable, tan mentiroso, tan cobarde, que del dicho al hecho había mucho trecho. Entonces nosotros cuando estamos sometidos a la aflicción, a la lucha, a la adversidad, nosotros mostramos en realidad quiénes somos. ¿Ha comprobado y se ha sentido podrido, muy mal con el Señor porque usted le ha fallado? Porque es fácil decir te amo, Señor, cuando no tiene ningún problema usted, no tiene ninguna lucha y dificultad. Señor, te serviré hasta la muerte, es fácil decir. Es fácil decir en estos tiempos, Jesucristo es el Señor. Pero cuando viene la lucha, la prueba, la aflicción, es ahí donde nos conocemos quiénes en realidad somos. Y el Señor tuvo que decirle en la pesca milagrosa, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tuvo que decirle 3 veces, porque 3 veces negó al Señor. Pedro, ¿me agapeas? Es el amor ágape, el amor sacrificial. Sí, Señor, tú sabes que te fileo, sabes que te quiero, porque entre el querer y el amar hay algo muy distinto. ¿Ya? Como cuando la esposa le dice al marido, ¿me amas? Sí, te quiero. ¡Ah, no! Esa no es la respuesta que espera la esposa. Porque hacemos la diferencia entre el amar y el querer. Para mí es algo distinto, no sé para usted. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, me amas, pero con ese amor ágape, amor sacrificial, con ese amor que nos enseña a amar Cristo. Porque si usted ama a los que lo aman a usted, los mundanos también hacen eso. ¿Qué hace de más? Nosotros teníamos que amar con el amor que Cristo nos ha enseñado. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y así por 3 veces, apacienta mis corderos. Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos, Dios tiene un plan eterno, no temporal para nuestra existencia, pero nuestra visión limitada nos ciega en torno a esa realidad. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Todos sabemos eso. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 10. Veamos un poquito el ejemplo de Pablo. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 10. ¿Por qué causa tenía este aguijón? Aquí lo explica el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 12.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, y era el mismo él, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para eso vino este aguijón, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, el aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no nos envía lo que deseamos, sino lo que nos conviene según su voluntad. Vimos que el apóstol Pablo ruega 3 veces al Señor que le quite el aguijón, que le quite la aflicción. Sin embargo, Dios le mandó no lo que él quería, sino que lo que él necesitaba. Y le dijo, a la tercera vez, le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice el verso 28? El verso 28 es la almohada. Este versículo se conoce como la almohada sobre la cual reposamos nuestra fatigada cabeza. Verso 28, la almohada sobre la cual reposa nuestra fatigada cabeza. ¿Qué dice el verso 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El verso 28 está dentro del contexto del sufrimiento que llega a la vida del cristiano. Dios hace que todas las cosas, incluyendo las aflicciones que vivimos, tengan un buen fruto en nuestro ser. ¿Cuántos hermanos evangélicos hemos conocido nosotros que sacan este verso de contexto? Este verso 28 está dentro del contexto del sufrimiento cristiano. ¿A cuántos cristianos hemos escuchado aislar este verso 28 y decir algo como esto? No te preocupes, no tienes trabajo, Dios te va a dar un trabajo, el doble del bueno que tenías. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo sabemos. Pero es que dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese verso 28 está dentro del contexto del sufrimiento. Dios hace que todas las cosas, porque ahí dice, a los que aman a Dios, ya usó un tamiz, ya ve, usó un sedazo, no a toda la gente, sino que a los que aman a Dios. ¿Qué más dice? Todas las cosas, buenas y malas, porque son todas las cosas, no solamente las cosas buenas. A los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas, incluido el sufrimiento, le ayuda a bien. Entonces se da cuenta que ese evangelio, falso evangelio de pare de sufrir, no ha lugar. Es un falso evangelio, porque estamos aprendiendo que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano.
Dios hace que todas las cosas, incluyendo las aflicciones que vivimos, tengan un buen fruto en nuestro ser. ¿A qué se refiere el ayudan a bien? No es según la perspectiva del hombre, sino según la perspectiva del propósito de Dios. ¿Y qué dice el verso 29? Solamente un approach, ya lo tomaremos el próximo domingo. Conocido de aquí en adelante lo que vamos a hablar el domingo que viene, la cadena de oro respecto a la salvación del cristiano. Por lo tanto, ya lo invito para el próximo domingo. Véngase temprano, acompáñenos en la escuela dominical, tomamos una rica once y seguimos con la reunión general. Venga, le conviene, es para su salud espiritual. ¿Qué dice el verso 29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 29 es el propósito de Dios con los suyos, es que todas las cosas que llegan a sus vidas, buenas y malas, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, buenas y malas, esas cosas, buenas y malas, son herramientas en las manos de Dios para hacernos como Cristo. ¿Cuál es el propósito? De moldearnos día tras día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el proceso de santificación. ¿Recuerdan cuando varios domingos atrás ejemplificábamos el proceso de santificación? Como cuando a Michelangelo Buonarroti, una persona le preguntó, estaba con un cincel y un martillo, y Miguel Ángel estaba esculpiendo un caballo, y un curioso se paró y le dijo, ¿cómo sabe usted qué pedazo de roca sacarle para ir formando al caballo? Y Miguel Ángel le dijo, no sé, le dijo, yo tomo el cincel, tomo el martillo y le voy sacando a la piedra todo lo que no se parece al caballo. Entonces, a lo mejor lo dejó donde mismo, pero le dijo, yo le saco a la piedra todo lo que no se parece al caballo. Pues bien, ese mismo ejemplo lo hacemos nuestro, y es que no es que usted tenga cara de caballo, pero, o sea, el Espíritu Santo moldeándolos a nosotros con este cincel y este martillo, ya no como un caballo, sino la imagen de Cristo la va esculpiendo en nosotros y va quitando todo lo que no se parece a Cristo, lo va sacando de nosotros. Y cada día más parecido a Cristo. Es más, veo en este momento a algunos, le miro la cara y estoy viendo como que estoy viendo a Cristo. Otros los veo más borrosos. Otros más derechamente oscuros. ¿Cristo era enojón? ¿Ah? ¿Cristo era enojón? ¿Es enojón usted? ¿Le falta más cincel en esa parte? ¿Cristo era misericordioso? ¿Nosotros nos falta un poco más de cincel ahí? ¿O estamos listos ya? Mire, ¿cómo quedé? ¿Me parezco a Cristo o no? No, dice la hermana. Oh, hermana, me tiró el ego para abajo, me voy a ir triste. No voy a comer en mi casa. Voy a llegar directamente a la cama, a acostarme esta mañana. Vamos en ese trabajo, ¿cierto? ¿Le falta a usted todavía? Deje que el Espíritu Santo lo moldee, al igual que Miguel Ángel, esculpió el Moisés, el David. Oiga, una obra primorosa con mármol de Carrara
oiga, es como que cobraran vida la escultura de ese hombre derechamente dotado con esos dones que Dios le dio. Pero que así el Espíritu Santo esculpa a Cristo en nuestras vidas. Que mañana nos parezcamos más a Cristo. ¿Recuerdan la semblanza de nuestro amado pastor? La sonrisa de nuestro amado pastor. ¿Cuántas veces lo vio enojado usted? ¿Cuántas veces lo vio así con su ceño fruncido? Nunca, él siempre con una sonrisa, siempre con una amabilidad, igual que nosotros, igual que el Hijo. Vamos trabajando en eso. Tengo pega pendiente al igual que usted. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, Cristo vive. El propósito de Dios con los suyos es que todas las cosas lleguen a sus vidas, buenas y malas, sean una herramienta para hacernos como es Cristo. Son herramientas en pos de nuestra santificación, de llegar a recuperar lo que en Edén se tergiversó, la imagen y la semejanza de Dios con la cual el hombre fue creado. El propósito de Dios en tu existencia no es que tú seas feliz, sino que seas transformado a la imagen de Cristo. El propósito primordial, no es que usted sea feliz en esta vida, no. El propósito de Dios en su existencia, hermano, no es que usted sea feliz, sino que sea transformado a la imagen de Cristo. Rápidamente, para terminar, algunos ejemplos. Rápidamente algunos ejemplos para que nos quede más claro lo que hemos estado conversando en esta noche respecto al sufrimiento, a la providencia de Dios, que la usa magistralmente para nuestro provecho. La historia de José, vendido por sus hermanos, encarcelado por un falso testimonio como un violador. Pero en cada pasaje, ¿cuántas veces se repite el estribillo y Dios estaba con José? ¿Sí o no? Vaya por favor rápidamente al último capítulo, Génesis capítulo 50. Génesis 50, ¿qué dice allí José a sus hermanos? Génesis 50 del 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijo, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, le dice José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Entonces, vemos la providencia de Dios actuando aquí magistralmente. Usa la envidia de los hermanos. Usan este mal que le hacen los hermanos a José, y ese mal, ese pecado, trabajó de cierta manera para el plan de Dios. ¿Se está fijando? Y Dios lo torna en bendición. Usa todas las penurias, todas las aflicciones que vivió José para cumplir el propósito en José, en sus hermanos y a la postre en el pueblo de Israel. Nada se escapa a la providencia de Dios. Como alguien dijo por ahí, incluso el diablo es el diablo de Dios.
El diablo tiene que trabajar para los propósitos de Dios. Incluso nuestro pecado, aun cuando Dios no es el autor del pecado, nuestros malos pasos, nuestro pecado, Dios también lo usa en su providencia para trabajar a nuestro favor. ¿Lo sabía usted? Como estamos viendo aquí, como le dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Así podríamos usar muchas referencias más. ¿Qué dice la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689? En el capítulo 5, que es el capítulo de la Divina Providencia. Solamente, aquí la tengo, solamente leeré el párrafo 5, pero quiero que notemos que nada, incluso nuestras malas acciones, nuestros yerros o derechamente nuestros pecados, Dios los usa como una herramienta para trabajar en nosotros nuestro sufrimiento con el propósito de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De la Divina Providencia. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y lleno de gracia, a menudo deja por un tiempo a sus propios hijos expuestos a diversas tentaciones y a las corrupciones de sus propios corazones, con el fin de disciplinarles a causa de pecados pasados o para darles a conocer la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarles a una dependencia de Él más íntima y constante, para apoyo de ellos y para hacerles más alertas contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines justos y santos, de manera que todo cuanto acontece a cualquiera de sus elegidos es por designio suyo, para la gloria de Dios y para el bien de ellos. ¿Qué podemos decir de Job? ¿Qué mayor sinsentido de lo que vivió Job, que en un mismo día perdió a sus hijos, en un mismo día sus posesiones y poco tiempo después su salud? ¿Qué sentido pueden tener todas estas vivencias? Eso es precisamente de lo que trata el libro de Job, de la lucha que él vivió, tratando de encontrar sentido a hechos que a primera vista no tienen sentido alguno. ¿Cómo pediría Job? ¿Se vio nublado en un momento? Claro que sí. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y... ¿se me olvida el otro? Le dijeron que a lo mejor tenía un pecado oculto, que le confesara a Dios. Y en algún momento Job no hallaba cómo pedir, porque en medio de la aflicción no sabemos cómo pedir. Pero ahí está el bendito Espíritu Santo que nos ayuda con gemidos indecibles y intercede por usted y por mí. Y pide no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. De eso se trata el libro de Job, de la lucha que él vivió tratando de encontrar sentido a hechos que a primera vista no tenían sentido alguno. Pero cuando Dios revela a Job que detrás de todas las situaciones Él ha estado presente, todo cobra sentido. Pues Job ya no es el mismo. Él conoce ahora a Dios de una manera mucho más profunda. Para terminar, vayamos por favor al libro de Job, capítulo 42, del 1 al 6. Job 42.
antes de los salmos, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Habla del mismo. Estaba hablando del mismo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Para qué tanto sufrimiento para Job? Para esto, porque de oídas conocía a Dios. Después del proceso, lo conoció de una manera mucho más íntima. Porque una cosa es oír acerca de Dios y otra cosa es verlo con los ojos de la fe, como lo está viendo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Una cosa es que usted escuche hablar de Dios y una cosa muy distinta es que usted conozca a Dios y que lo vea a través de los ojos de la fe. Termino. Verso 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? De que día tras día seamos conformados a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, el cincel, el martillo. Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Bien, oremos al Señor. Para nuestro Señor, honra, gloria y alabanza para siempre.